Vamos a resolver ahora un problema de parcial que dice que dos cuerpos de la misma masa, uno de material A y otro de material B, estaban a diferentes temperaturas, se ponen en contacto. Tenemos que suponer que están térmicamente aislados del exterior, o sea que están en un recipiente adiabático, y una vez que se alcanzó el equilibrio térmico, la temperatura del cuerpo A disminuyó en 5 grados y la del B aumentó en 10 grados. No hubo cambio de estado, entonces se dice que se puede concluir que los correspondientes calores específicos cumplen y tenemos que ver cómo es la relación entre esos calores. Nos dan opciones, por ejemplo, que el calor de B es el de A sobre 3, o sea, un tercio del de A, que el de B es 3 veces el de A, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que despejar de la fórmula el calor de B, pero como siempre no nos dan muchos datos, sino que lo único que nos dicen es cómo fueron las variaciones de temperatura. Entonces nosotros tenemos que para el cuerpo que era de material A, lo que tenemos la misma masa, ¿sí? Lo único que nos dicen de diferente del B es que una vez que se alcanzó el equilibrio térmico, la temperatura disminuyó en 5 grados, o sea que tenemos una variación de temperatura que fue de menos 5 grados. Como disminuyó, es una temperatura que se hizo más negativa. Si el resto, la final menos la inicial, me va a dar negativo. Para el cuerpo B, por el contrario, me dicen que aumentó en 10 grados, o sea, tengo una variación de temperatura que es positiva. La final es mayor que la inicial. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? No nos dan más nada, no nos dan la masa ni nada, pero nosotros sabemos que si estos cuerpos estaban en contacto, el calor cedido por uno de los cuerpos es igual al calor absorbido por el otro cuerpo, pero el calor que era cedido siempre le poníamos un signo negativo porque cuando se cede calor era negativo. Bueno, entonces, ¿quién es el que cede calor acá? Y el que cede calor es el que disminuye su temperatura, así que va a ser este cuerpo, porque disminuyó, y el que recibió es el B. ¿Cómo eran las fórmulas? Nosotros tenemos que pongo el menos adelante, tenemos la fórmula de la masa por el calor específico del cuerpo A por la variación de temperatura del cuerpo A igual a la masa del cuerpo B por el calor específico del cuerpo B y por la variación de temperatura del cuerpo B. Ponemos acá los datos. La masa no la sé, pero nos dice que era la misma. Entonces la masa la voy a tachar, porque no sé cuál es el valor, pero al ser lo mismo y ser una igualdad, siempre tachábamos todo lo que sea igual. El calor específico de A no lo sé, pero sé que la variación de temperatura que experimentó ese cuerpo A es de menos 5 grados. El calor específico de B no lo sé, pero sé que la diferencia de temperatura que experimentó es de 10 grados. Entonces ahora despejamos. Como yo quiero saber con respecto a B, porque las respuestas me las da todas como B, lo que hago es dejar el B solo, calor de B, y el 10 pasarlo para el otro lado. Entonces tenemos menos el calor específico de A por menos 5 grados dividido 10 grados. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? Que el calor de B va a ser como. Bueno, menos por menos se hace más, ¿no es cierto? Entonces se van esos signos negativos. Me queda 5 dividido 10, que si hago 5 dividido 10 me da un medio, o lo puedo simplificar acá mismo, y me va a quedar así. El calor específico de A arriba, este 5 dividido 5, 1, y el 10 dividido 5, 2. Me queda un medio, o que es lo mismo que decir calor específico de A sobre 2. Entonces voy a ir a las opciones, y el calor específico de B es, la correcta sería esta, que dice que es el calor específico de A sobre 2, lo que es lo mismo que decir un medio del calor específico de A. Quiere decir que el de B es la mitad que el de A, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros lo juntamos y el calor intercambiado siempre es el mismo, el calor que cede uno es el que recibe el otro, ¿sí? Y uno experimentó una variación de 5 y el otro una de 10, si la masa era la misma, esa variación está dada por el calor específico. Y justo 5 es la mitad de 10, por eso el calor específico de B es la mitad que el de A.
Voy a resolver ahora un ejercicio que se toma mucho en los parciales, que es cuando nos dan un gráfico y a partir de este gráfico tenemos que sacar los datos y calcular varias cosas. Acá tenemos un gráfico que representa la temperatura en función del calor recibido para 300 gramos de una sustancia que es desconocida. O sea, lo que nos dicen acá es la masa, eso es importante. Tenemos una masa de 300 gramos. Y esto es como fue variando la temperatura de acuerdo al calor que le dimos. Inicialmente teníamos una temperatura de menos 10. Al darle calor la temperatura fue aumentando y hasta que en 10 grados se produjo la fusión. Que se produjo la fusión quiere decir que esta parte de la recta me está hablando de cuando la sustancia estaba en estado sólido, luego se funde y va a pasar a estar en estado líquido. Cuando se funde su temperatura es constante, se mantiene en 10. Bueno, la primera pregunta que me dicen es ¿cuál es el calor específico de la sustancia en estado líquido? Recordamos que el calor específico se puede estar en cualquiera de los estados. Por ejemplo, para el agua es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, pero eso es agua líquida. Si es hielo es 0,5. Cada estado tiene su calor específico. Yo aquí quiero saber el calor específico acá, en estado líquido. Yo me tengo que dar cuenta que si esto es fusión, fusión es que antes era sólido, ahora es líquido. O sea, tengo que mirar esta parte de la curva. ¿De dónde puedo sacar el calor específico? Bueno, ese calor específico lo voy a despejar de la fórmula de calorimetría. Entonces, para el punto A, yo tengo que el calor es la masa multiplicada por el calor específico y multiplicada por la variación de temperatura. Lo que quiero saber es el calor específico. El resto de las cosas las tengo que sacar de mi gráfico. Empecemos entonces. Calor. ¿De dónde saco el calor? Tengo que agarrar 2 puntos cualquiera de esta recta y ver cuál fue el calor que se intercambió ahí. Voy a agarrar este punto donde tengo un valor de calor de 20 kilocalorías. Y voy a agarrar este otro punto donde también tengo valores que es de 24 kilocalorías. Entonces, si acá, esto es como una regla. Si yo empiezo a contar desde acá, desde 20 hasta 24, quiere decir que el calor que se entregó en esta porción no es de 24 ni de 20 kilocalorías, es de 4 kilocalorías. El calor que se entregó antes se fue usando para otras cosas. Pero a mí me importa acá, en el estado líquido. ¿Qué pasó en ese estado líquido? Se entregaron 4 kilocalorías. ¿Sí? De 20 a 24 hay una variación de 4. Entonces el calor que se entregó en estado líquido entre este punto y este es de 4 kilocalorías, que es lo mismo que decir 4000 calorías. Recordemos que 1 kilocaloría son 1000 calorías. Entonces vengo acá y en calor pongo 4000 calorías. La masa me la dice el enunciado que eran los 300 gramos de una sustancia. El calor específico no lo sé, pero me tengo que fijar qué variación de temperatura se produjo cuando se entregó este calor. Ahora, ¿dónde veo la temperatura? En este eje. Miro este punto, acá tenía una temperatura inicial de 10 grados y después de darle este calor, la temperatura final fue de 60 grados. O sea que acá tenemos una variación de temperatura que es final menos inicial. 60 menos 10 va a ser 50 grados. Puedo poner acá 60 grados menos 10 grados. Final menos inicial. Y de ahí voy a despejar el calor específico, ¿sí? Tenemos 4000 calorías, 300 gramos por calor específico por 60 menos 10, que es 50 grados de variación de temperatura. Esto lo podemos multiplicar antes de pasarlo dividiendo. Multiplico 300 por 50, 3 por 5 es 15 y le agrego los ceros que tiene. Esto me da 15.000 y las unidades me quedan juntas, gramos y grados Celsius. Por el calor específico es 4000 calorías. Ahora, ¿qué hago? Esas 4000 calorías las dejo acá y el 15.000 pasa dividiendo con sus unidades. Gramos, grados Celsius, calor específico. Hago esta división y ahí nos va a dar entonces el calor específico de la sustancia. Hacemos 4000 dividido 15.000 y nos da 0,266. O si lo redondeo, 0,267. Unidades, quedan las unidades de calor específico. Calorías sobre gramos, grados Celsius. Todas esas unidades juntas. De esa forma, entonces, cuando te dan un gráfico, vas a sacar el calor específico. Agarrando 2 puntos y fijándonos cuál es el calor que se entregó ahí, cuál es la diferencia de temperaturas que se produjo.
Si me hubiese pedido en el estado sólido, lo hacía con algunos puntos del estado sólido. Me va a dar diferente que para el estado líquido, porque en cada estado el calor específico es diferente. Bueno, la parte B. ¿Cuál es el calor latente de fusión? Necesito ahora. Me tengo que fijar en esta parte, donde se está ocurriendo la fusión. Recordemos que el calor latente de fusión lo usábamos en esta fórmula, donde teníamos que el calor era igual al calor latente de fusión multiplicado por la masa, o masa por latente de fusión, el orden es el mismo. No poníamos acá la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cambiaba la temperatura cuando había fusión o ebullición. Voy a hacer exactamente lo mismo. Esta es mi incógnita, el calor latente. Voy a despejar esto. Voy a poner el valor de la masa, que lo sé, que son los 300 gramos, y el calor que se usó para la fusión. ¿Qué calor se usó para la fusión? Teníamos el calor en kilocalorías. La fusión empieza acá, donde ya se habían dado 10 kilocalorías, y termina acá, en 20. De 10 a 20, ¿cuánto calor se dio? Hago 20 menos 10, son 10 kilocalorías, ¿sí? Porque tengo que fijarme qué calor se dio acá. Hasta acá, el otro calor se usó para aumentar la temperatura. En esta parte, ¿cuánto calor hubo? ¿Qué variación de calor? Desde 10 hasta 20, o sea, 10 kilocalorías. Eso es lo que voy a poner acá. Y 10 kilocalorías son 10 por 1000, 10.000 calorías. Por el calor latente de fusión, que se puede poner también CL, calor latente, o L, es lo mismo, como lo quieras simbolizar, y la masa, que eran los 300 gramos. Entonces ahora hago esa división, 10.000 dividido 300, y eso me va a dar el calor latente de fusión. Hacemos entonces 10.000 dividido 300. Nos da 33,3. 33,3 que calorías sobre gramos, que eran las unidades en que medíamos el calor latente. Bueno, de esa forma pudimos resolver lo que nos pedían a partir de un gráfico. Entonces, ¿para qué te dan el gráfico? Para que saques el calor específico o el calor latente o las dos cosas. Y después con esto me pueden preguntar otra cosa diferente, que ya no necesite el gráfico, pero que voy a necesitar usar ese calor específico que calculé acá. Supongamos que me daban este gráfico y me preguntaban de entrada qué calor es necesario para que esta sustancia llegue hasta, no sé, 1500 grados partiendo de otra temperatura. Yo necesitaba el calor específico y si no me lo daban, lo tenía que sacar de acá, ¿sí? Entonces, esto es para sacar el calor específico o calor latente. Después te pueden hacer otras preguntas y usás ya ese calor específico para poner en la fórmula para lo que lo necesites.